directo a nuestra conciencia. ¿De qué depende tu salvación? Un día un hombre que estaba profundamente preocupado acerca de su salvación le dijo al pastor de la iglesia donde se estaba congregando: Pastor, ¿será que yo acepté a Cristo de la manera correcta? ¿Será que fui sincero en realidad? ¿Será que de veras acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador? Estas preguntas lo atormentaban y le cuestionaban muy a menudo. Él había decidido finalmente que, por si acaso no lo había hecho correctamente, verificaría con el pastor lo que debía hacer. En la conversación, el pastor se dio cuenta que cuando este hombre conoció de Jesucristo, había entendido que no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Pero el que le había compartido el Evangelio le dijo que debía pedir a Jesús que entrara a su corazón y que debía entregar su vida a Cristo. Desde ese momento en adelante, este hombre vivía preocupado constantemente, preguntándose si había hecho o no todo lo que debía hacer para aceptar a Jesucristo. Después de escucharlo, el pastor le explicó y le confrontó diciéndole que no se trataba si él lo había hecho correctamente o no, sino más bien se trataba de si el Señor Jesucristo, habiendo satisfecho la justicia perfecta de Dios en la cruz, y si él realmente estaba convencido que lo había hecho a su favor. Si así era, entonces la pregunta confrontadora era: ¿estaba él confiando en su propia obra o en la obra completa y perfecta de Cristo a su favor? Y continuó diciéndole el pastor: el Evangelio no se trata de que el hombre acepte a Jesús como su Salvador, sino se trata de que Dios aceptara al Señor Jesús como el perfecto y único Salvador del pecador hace más de 2000 años. El Evangelio no es que el hombre entregue su corazón o su vida a Jesús, sino que Cristo dio su vida, todo su ser, por los pecadores en la cruz. El Evangelio no es que el hombre reciba a Cristo en su corazón, sino que Dios recibió al Señor Jesús en el cielo como el único mediador para los pecadores. El Evangelio no es que Cristo ocupe el trono del corazón humano, sino que Dios entronizó a su diestra al Señor Jesús en el cielo. En otras palabras, el Evangelio no se trata de usted. El Evangelio se trata de Cristo y su sacrificio. Hay una gran diferencia entre la anterior manera de mirar y presentar el Evangelio y la manera en que se mira y se presenta el Evangelio en estos tiempos. Uno es subjetivo y hace énfasis en lo que debe hacer el hombre, es decir, es centrado en el hombre. El otro es objetivo y hace énfasis en lo que ya ha hecho Cristo por nosotros, es decir, centrado en Cristo y no en el pecador. El pecador solamente ha de confiar en lo que ya ha sido hecho por Cristo a su favor. Por eso el Señor Jesús clamó en la cruz: consumado es. Esto quiere decir que Cristo realizó completamente la obra de salvación. Él lo hizo todo. Él llevó sobre sí la carga del pecado. Toda la responsabilidad de nuestra maldad cayó sobre Él. Él recibió el justo juicio de Dios en lugar de nosotros. Y Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le aceptó en el cielo, porque había cancelado toda la deuda de nuestras iniquidades. La resurrección fue la señal de Dios de que había aceptado al Señor Jesucristo para siempre como el Salvador perfecto y el sustituto perfecto en lugar del hombre. El Señor Jesucristo satisfizo la justicia perfecta de Dios, por tanto Dios está satisfecho en la obra redentora de Cristo. Entonces nos preguntaríamos: ¿está el pecador convicto o culpado que dice creer en Él? ¿Hará reposar toda la carga de la salvación de su alma sobre la aceptación de Cristo como el Salvador perfecto? ¿Dejará el pecador de tratar de salvarse a sí mismo? ¿Confiará solamente y nada más que en el Hijo de Dios para salvación, entendiendo que no se trata de hacer nada, sino de creer y confiar en Él, y nada más que en Él y en su obra perfecta? Si esto es así, entonces mi salvación es segura. Y no hay lugar a dudas, porque no descansa sobre lo que yo haga o deje de hacer, sino de la realidad histórica y la verdad eterna de la obra de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
Romanos 3:23 al 26 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 5:1 dice, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios Todopoderoso, Creador y Redentor de nuestras vidas, que nos guíe en la instrucción del conocimiento de su palabra día tras día y nos dé entendimiento, convicción y gratitud de corazón, de que por su gracia y mediante la fe otorgada por el poder de su palabra, hemos sido justificados ante el Padre en Cristo Jesús por su sacrificio perfecto, único y suficiente en la cruz, siendo así añadidos a su iglesia para heredar la vida eterna en el reino de los cielos. A Él sea la gloria por siempre. Amén.